¿Le dio frío a la gente hoy o qué fue? ¿O es porque ganó Trump? Qué show con eso. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. El domingo analizamos a los obispos desde el enfoque de la carta, primera carta a Timoteo, en cuanto a defender la sana doctrina y callar a los falsos maestros. Nos metimos al problema de ver qué asuntos en cuanto a requisitos tienen los obispos y les dije que me vi obligado a partir el tema en dos y hoy vamos a ver el asunto de los diáconos. Así que vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 para tomar nuestro pasaje base. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. El nombre del tema es los diáconos. Y la idea es que ya habíamos, no sé si se acuerdan, cuando vimos la carta a los Efesios y vimos los ministerios, los 5 ministerios, tocamos el tema de los diáconos. Entonces vamos a tocar ciertas cosas que ya vimos, pero desde el enfoque del propósito de Timoteo en la iglesia en cuanto a callar a los falsos maestros y preservar la sana doctrina dentro de la iglesia. Vimos que se requiere un liderazgo bíblico, que son los ancianos, para que cuando un falso maestro empiece a enseñar algo incorrecto, es tarea de los ancianos callarlo. Yo sé que aunque se predica el amor entre los cristianos y de que no juzgues y que tú pongas los ojos solo en Dios, la Biblia es clara en cuanto a callarlos. Entonces, ningún falso maestro debe tener influencia sobre la congregación si hay un liderazgo bíblico. Si el liderazgo no es bíblico, entonces no hay control y es como en la gran mayoría de los casos donde yo he estado, he visto, me han comentado, las falsas doctrinas se infiltran rápidamente y los líderes son los primeros en abrazar las falsas doctrinas. Entonces, ya que analizamos los requisitos de los ancianos u obispos, que demostramos que un anciano y un obispo tienen la misma función cuando tiene que ver, cuando se les nombra a la iglesia. Cuando mandan llamar a los ancianos, es lo mismo que al obispo. Vimos que en la carta a Tito, Pablo cambia o menciona tanto a los ancianos como a los obispos dentro de los mismos requisitos. Y vimos que es anciano en cuanto a su carácter, según el griego, que se traduce como hombre maduro. No necesariamente de muchos años, la edad, aunque se llama anciano y en nuestro lenguaje decirle anciano a alguien tiene que ver con la edad. Desde el griego original tiene que ver con la madurez y la experiencia, no necesariamente con la edad. Y el primer ejemplo es Timoteo. Más adelante vamos a ver que Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y sin embargo era un anciano. Entonces no es la edad el factor principal, sino la madurez y la experiencia. Si tenemos a estos ancianos, Pablo también menciona a los diáconos y nos da también una serie de requisitos que los diáconos deben de tener. Y la idea es que veamos la lista completa, veamos un poco el original y luego comparemos a los ancianos y a los diáconos desde los requisitos que se les piden. Entonces veamos la lista completa empezando en 1 Timoteo 3 del 8 al 10. Vamos a estar leyendo las tres versiones. Nueva versión internacional, Reina Valera 60, traducción en lenguaje actual, para hacer una comparación entre las palabras y luego ver lo que el original nos dice. 1 Timoteo 3, 8 al 10, empezamos con la NBI. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Vamos a la Reina Valera 60. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y en estos pasajes prácticamente es lo mismo la NBI y la Reina Valera 60. Veamos la traducción en lenguaje actual. Los diáconos deben de ser gente respetable. No deben mentir, ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Y luego de aquí ya le mezcla la traducción en lenguaje actual, junta el versículo 10 al 12 como uno solo. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nos habla de ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de ganancias mal habidas. Entonces,
Si vemos el original, para empezar la palabra diácono tiene que ver con la palabra diácono en griego, que se traduce como ministro, sirviente, mesero o administrador. En cuanto a los obispos, o eran episcopos, se traduce como inspector o supervisor. En cuanto a los diáconos, la palabra más simple es mesero o sirviente. Entonces, según la palabra en el original, en la iglesia, las personas que sirven a otros tienen dos roles, líder o sirviente. Pero los líderes también sirven, ¿verdad? Entonces, uno es líder mientras sirve y el otro nada más sirve, pero no liderea. Y aquí hay una diferencia importante. Cuando habla de ser honorables, el griego es semnos, que se traduce como serio, respetable o honorable. Cuando habla de sinceros es el griego dilogos, que se traduce como no engañoso, de doble lengua. Por eso la Reina Valera 60 dice que sin doblez. La NBI dice sincero, es decir, no hablas una cosa delante de una persona y cuando se va hablas otra cosa de esa misma persona, es decir, tienes doble lengua. Eres un hipócrita, ¿verdad? En pocas palabras. Dice que tiene que ser no codiciosos de ganancias malavidas, y este es el griego aishro, no, lo estoy confundiendo con hebreo, aishkrokerdes, alguien que es amante de las ganancias deshonestas o codicioso. No dados a mucho vino, pues de eso habla. Entendamos aquí que yo sé que hay una parte del cristianismo que tiene prohibido tomar alcohol, ¿verdad? En esencia la prohibición no es mala. No hay ningún problema en que tú decidas no tomar alcohol, cerveza, vino, bebidas alcohólicas. La restricción es que no tomes mucho, no que no tomes. ¿Me explico? Quizás en nuestra cultura no es común no es común para los cristianos tomar alcohol. Nuestra cultura relaciona el alcohol con fiestas, ¿no? Cosas así. Pero si te vas a Europa, quizás a la hora de la comida es muy probable que te sirvan una copa de vino. Aquí tienes que irte a un restaurante nice, un restaurante italiano, para que te sirvan una copa de vino. Y habrá cristianos que luchan en su conciencia en si toman la copa o no. El asunto es que la Biblia nunca condena el hecho de que tomes alcohol, sino que te embriagues tomando alcohol. Pablo le dice a Timoteo que le recomienda que no beba solo agua, sino también un poco de vino a causa de sus malestares estomacales. Entonces, no es el vino en problema ni que tomes vino. El problema es que no te domines al tomar vino y te embriagues. Entonces, el requisito no es que nunca toques alcohol, sino que cuando tomes alcohol no pierdas el dominio propio. Por eso es no dados al mucho vino. Entonces, como quiera hay que ser conscientes de que en nuestra cultura cristiana, si te ven con una copa o con una cerveza, prácticamente se acaba tu ministerio, ¿verdad? Porque tenemos a mucha gente inmadura en ese aspecto, que solo sabe lo que se le enseñó verbalmente, pero no se ha metido en la escritura. De manera que si tú topas a un cristiano que tiene, no sé, una Tecate, ¿te escandalizarías? ¿O dirías, no, yo pensé que este era hermano de veras y no, es un hipócrita mentiroso? No tendría ningún problema ver a una persona con una Tecate en su mano, bíblicamente hablando. Ahora, si lo ves ya bien feliz, pasado de tecates, sosteniendo además una Tecate en la mano, pues ya estás en problemas, no por la Tecate, sino por la falta de dominio propio. ¿Me explico? Luego dice que, versículo 9, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Y cuando Pablo les dice esto, no estaba totalmente escrito lo que nosotros ya tenemos escrito. ¿Me explico? Así que mucho de lo que ellos sabían doctrinalmente era transmitido verbalmente. Entonces Pablo dice, tienen que saber guardar los misterios o las grandes verdades de la fe, algo que normalmente se les transmitía oralmente. En nuestro caso, ese versículo 9 lo podemos resumir en ser bíblicos. Tiene que ser bíblico. Entonces, un diácono tiene que ser bíblico. Un anciano tiene que ser bíblico. Ni para los diáconos o los ancianos, en ninguno de los dos casos es algo opcional. Es algo indispensable. Tiene que ser bíblico. Y en el versículo 10 dice que tienen que ser irreprensibles, según la Reina Valera 60. Y la palabra griega es anakletos, que se traduce como no acusable después de ser analizado adecuadamente.
Dice que tienen que ser puestos a prueba y si son irreprensibles, que ejerzan el diaconado. Y aquí hay dos posibles formas de interpretar este pasaje. Ser puesto a prueba podría ser un periodo temporal. Bueno, pues un periodo es temporal, ¿verdad? Un periodo en el que estás siendo examinado para ver cómo reaccionas. Esa es una posible interpretación. La otra es que se analice tu vida y luego se determina si sigues o no. No necesariamente en un periodo temporal. ¿Me explico? Tendría que ser, vamos a checar quién eres profundamente y detalladamente. Cómo te relacionas con los demás. Cómo son tus relaciones dentro de la iglesia. Cómo es que dominas los asuntos bíblicos. Cómo está la vida fuera de la iglesia. Y si no te encontramos nada que sea escandaloso, algo que públicamente se te pueda acusar, porque siempre que le busques a alguien pecados, los vas a hallar, ¿verdad? No hay ninguno perfecto entre nosotros. Pero acuérdate que el enfoque es algo que no tiene que ser. Si encontramos algo que la gente te pueda acusar públicamente de eso, o que la gente se entere de las cosas pecaminosas que has hecho, no debieras estar al frente, en el sentido de liderar la iglesia. En el asunto de los diáconos, cuando lo interpretamos así, pudiese ser el mismo caso en el que analizas la vida y buscas a un verdadero cristiano, con errores, pero perseverando. Entonces, algunos lo interpretan así, vamos a analizarte y si no te encontramos nada, te pones a servir. Otros lo pueden interpretar como normalmente lo hacemos aquí, es que las dos cosas, ¿verdad? ¿Quién eres? Y luego te vas a poner un tiempo a prueba para ver que todo marche bien. Entonces, una de las dos o las dos serían válidas según la interpretación que quieras dar, pero a fin de cuentas las dos tienen que ver con un escrutinio de quién eres, bíblicamente hablando. Así que si no somos bíblicos, ese escrutinio va a quedar al criterio de la persona que los escoge y va a escoger a quienes él quiera. Su familia, su amigo, su cuñado, su primo, su hijo. Eso no es un criterio válido. Si somos bíblicos, se va a tener que someter a la lista que aquí está presentando la Escritura. Entonces, vamos a ver el versículo 11, antes de que avance con lo demás. Versículo 11 dice asimismo, en la Nueva Versión Internacional, por favor, asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Esto, si tú lees la NBI, trae un problema. Cuando leímos, si te acuerdas, y ahorita lo repasamos brevemente, cuando leímos los requisitos de anciano, no se nos dice nada en cuanto al carácter de su esposa. No hay ningún requisito en cuanto a la esposa de un anciano. Pero según leemos la Nueva Versión Internacional, hay requisitos para la esposa de un diácono. ¿Por qué razón no habría requisitos para la esposa de un anciano, pero sí para la esposa de un diácono? No tiene sentido. ¿No tendría más responsabilidad una esposa de anciano que una esposa de diácono? Entonces, ¿por qué no hay requisitos hacia la esposa de los ancianos? El punto es que leamos 1 Timoteo 3, 1 al 7 para repasar rápidamente los requisitos de un obispo o anciano. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Dónde quedaron sus esposas? No están. Sin embargo, en la NBI hace énfasis, las esposas de los diáconos deben de ser así. Entonces, las esposas de los ancianos pueden hacer lo que ellas quieran mientras las de los diáconos no. Claro que no. Esto lo resolvemos de forma simple. Leamos 1 Timoteo 3:11 en la Reina Valera 60. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Si leemos la NBI es, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables. Entonces la Reina Valera 60 no habla de las esposas de los diáconos, sino de las mujeres. Y la NBI dice algo que el original no dice literalmente. La NBI nos dice las esposas de los diáconos, pero no aparece de los diáconos en el original. Sí aparece la palabra esposas,
Y la Reina Valera 60 la traduce como mujeres. Y la palabra en griego puede ser traducida como mujeres, mujer, novia o esposa. O esposa. La palabra es guné, mujer, novia o esposa. Entonces, la NBI traduce correctamente esposa, es válido. La Reina Valera 60 traduce correctamente mujeres, es válido. Lo que hay que determinar es la mujer de quién o mujer de nadie. ¿Me explico? Entonces, cuando analizamos el original, aparece solamente las mujeres deben ser. Nunca viene ninguna palabra que indique propiedad o pertenencia como de. ¿Me explico? Entonces, como eso no aparece en el original, me parece erróneo traducir las esposas de los diáconos, porque nunca se especifica pertenencia. Simplemente hace referencia a las mujeres. Entonces tienen que ser honestas, sobrias, fieles, no calumniadoras. Y aquí hace una diferencia entre los diáconos hombres y las mujeres. No existe la palabra diácono en femenino. Vamos a Romanos 16, 1 y 2. Nueva versión internacional, está bien. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Y aquí cuando dice, recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa, es diácono. Se nos traduce en femenino porque el nombre es en femenino, pero diácono en griego solamente tiene el género masculino. Entonces aquí tenemos el caso de una mujer diácono. Sí había mujeres diáconos. Entonces cuando estamos viendo los requisitos en 1 Timoteo 3, dice, asimismo las mujeres deben ser honestas. No hay razón para concluir que solamente las esposas de los diáconos, sobre todo porque en el original no hay ninguna palabra que indique pertenencia. Así que la traducción más correcta es las mujeres. Y como está hablando de los diáconos, está hablando de las diaconisas. ¿Me explico? Sí había mujeres diaconisas, entre ellas Febe, y hay más mencionadas. Entonces, nos dice sobre las mujeres diácono, a diferencia de los hombres. En cuanto a ser honestos, es lo mismo para hombres y mujeres, pero a las mujeres les dice que no sean calumniadoras. La palabra calumniadora es el griego diabolos. ¿De dónde viene diablo? Entonces, las mujeres no sean unas diablas. Se traduce como acusar falsamente o criticar injustamente para herir. Y no sé si recuerdan cuando analizamos Efesios, ¿por qué Pablo no le dice a los hombres que no sean diabolos? Nomás le dice a las mujeres. Quizás porque las mujeres son más dadas a este tipo de cosas. No me quiero meter en problemas con ustedes, pero la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Y a las mujeres le dicen, no sean diabolas en el griego. No empiecen a acusar falsamente ni a criticar injustamente. Tienen que ser sobrias, néfalios. No intoxicado, libre de influencias negativas. ¿Se acuerdan que también eso aplica para los ancianos? Y tienen que ser fieles, el griego pistos, fieles, confiables, y también aplicaba en los ancianos. Entonces, hace Pablo requisitos a los hombres o diáconos en general, y luego se enfoca a algo que las mujeres deben tener en particular. Y luego si vamos al versículo 12, donde continúa, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Y aquí como que hace un cambio, ¿verdad? Está hablando de, como que habla en general, luego habla de mujeres y luego se pasa al lado específico de los hombres en cuanto a ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Entonces, si te fijas, estos requisitos los cumple o podría cumplirlos cualquier cristiano maduro. Para ser diácono se requiere madurez. Vimos el domingo que para ser anciano también se requiere madurez. Aquí no habla de un don en específico, habla de servir. El asunto es que a la hora de servir, ¿qué vas a hacer? A la hora de servir pones tus dones al servicio de los demás. Los ancianos también ponen sus dones al servicio de los demás. Entonces tienes que tener un don para poder ser diácono. Pero no todos los que tienen dones pueden ser diáconos, no sé si me explico. Puedes tener un don, pero no tener la madurez que demanda la Escritura, y por lo tanto no puedes ser un diácono o diaconisa. Pero no puede haber un diácono sin dones, ¿verdad? Porque luego, ¿qué sirve? ¿En qué se va a enfocar a servir?
Entonces, todos los cristianos también sabemos bíblicamente que todos tenemos al menos uno de los dones narrados o mencionados en la Escritura, al menos uno. Que yo pienso que sería un caso muy, muy raro que nada más tengas uno. Normalmente se tienen varios. Y es tu tarea descubrirlos. Puede ser que Dios te diga directamente algo que quiere que hagas, cómo funciona en la iglesia. Puede que no te diga nada y te lo deja a tu criterio. Y no a que tú escojas qué quieres, sino a que tú encuentres lo que Él te dio. Pero es un hecho que el Espíritu Santo repartió dones a todos cuando nacimos de nuevo. Entonces, si tú eres cristiano y no sabes tu don, jamás podrías ser un diácono, ¿verdad? Pero si ya sabes tu don y no tienes madurez, tampoco puedes ser diácono. Entonces es la combinación de ambas cosas. Todos los cristianos deben tener dones, pero no todos los cristianos son maduros, ¿verdad? Y el proceso de madurez no es algo que obtienes inmediatamente. Ahí sí requiere tiempo y experiencia en una relación con Dios y con los hermanos de la iglesia. Te vas a topar con problemas, te vas a topar con discusiones, etcétera, etcétera, que te van a hacer madurar. Pablo hablaba sobre los que discutían en cuanto a comprar en las carnicerías, estas que tomaban la carne de los ídolos. Y había gente que se ofendía porque los cristianos compraban de esas carnicerías que, según el contexto histórico, era más barata la carne porque había sido usado para un sacrificio en algún templo pagano. Entonces algunos cristianos, quizás de más bajos recursos, acudían a esos lugares para comer esa carne. Y unos se escandalizaban y decían que se comían a los demonios. Y Pablo dice que eso es imposible. No se puede comer un demonio y va en armonía con lo que Jesús dijo. No es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Sin embargo, Pablo le aconseja a los maduros que por causa de los débiles, pues no coman carne enfrente de ellos. Entonces, fíjate cómo los maduros son aquellos que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos por el bien de los demás. Es un síntoma de la madurez. Un cristiano que dice, no, bueno, en el caso de los corintios, ningún cristiano debe andar comiendo esa carne. Si él pretende instituir una regla que no es bíblica, una regla que según ellos se aplica para todos los cristianos, que la Biblia no especifica, el tal es un inmaduro. No ha entendido que no te contaminas por lo que comes. ¿Me explico? Entonces, cuando quieres que no, los cristianos no tomamos vino, ahí está su inmadurez, ¿verdad? Los cristianos no vamos a fiestas mundanas, pues tienes un serio problema con Jesús. ¿Dónde andaba metido Jesús? En fiestas mundanas, ¿verdad? Con los cobradores de impuestos, rodeado de prostitutas y pecadores. Entonces, quien empieza a tratar de imponer reglas que la Biblia no especifica, refleja su inmadurez. La madurez tiene que ver en que para mí no tiene nada de malo comprarme carne, aun si fuese ofrecido a la guadalupana, y para otros sí. Un síntoma de madurez es decir, mira, enfrente de ti no la como, y no juzgo a los que se las comen, porque sé que el reino de Dios no es de comidas, ni bebidas, ni días de fiesta. ¿Me explico? Pero quien empieza a tratar de poner restricciones, nosotros no bailamos por esto, nosotros no hacemos esto, no hacemos por lo otro, y espera que todos los cristianos piensen igual que él, y la Biblia no especifica esa restricción, el tal es un inmaduro, y no debería estar sirviendo en la iglesia. El problema es que la mayoría de los líderes de las iglesias, ¿cómo son? Así. Ahí está el asunto, ahí está lo grave. ¿Quién va a determinar quién puede ser diácono y quién no? ¿Quién? Lo vimos en el caso de los ancianos. ¿Quién nombra a un anciano? En el caso que vemos bíblicamente, Pablo le dice a Timoteo, ve y establece ancianos. Pablo le dice a Tito, te dejé para que pusieras ancianos. Ok, pero vayámonos al primer caso. Imagínate que es la primera iglesia en la que Pablo va, la primera iglesia que Pablo levanta. ¿Quién era el anciano? ¿Cuántos ancianos había? Si todos son nuevos, no puede haber ancianos, porque un requisito de los ancianos es no ser un neófito. Así que en un periodo de tiempo, Pablo era el único anciano, ¿verdad? Vemos que se tardaba quizás 1 año o 2 años y luego se estipulaban o se nombraban ancianos. Entonces, con 1 o 2 años, Pablo decía, estos ya tienen que estar listos y salir de la categoría de neófitos para ponerse a servir a los demás. Y se instituyen ancianos, pero no era un nombramiento del criterio propio de Pablo, sino en cuanto a la evidencia de tener el Espíritu Santo. Así que en pocas palabras, quien determina quién trabaja como anciano es el Espíritu Santo.
Y para los diáconos, ¿quién lo determina? El Espíritu Santo también. Son las evidencias del Espíritu Santo lo que tiene que estar en esta persona. Y lo nombramos madurez. Entonces, un diácono tiene que ser maduro, ¿verdad? Un anciano tiene que ser maduro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cualquier diácono puede ser anciano? ¿Sí o no? Hagamos un análisis en cuanto a los requisitos. Sumarizados todos los que ya vimos el domingo y ahora. En total son 17 requisitos para los obispos y 13 requisitos para los diáconos, hombres y mujeres. Hay unos que se le ponen nomás a los hombres diáconos y otros a las mujeres diáconos. Entonces, juntándolos son 13. Para los ancianos o obispos son 17. Quisiera que viéramos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 requisitos son en común. Tanto ancianos como diáconos deben de tenerlos. Y esto es irreprensible. Marido de una sola mujer, en el caso de los hombres, ¿verdad? Sobrios, no dados al vino o a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que gobiernen bien su casa y que sus hijos estén en sujeción y que guarden los misterios de la fe. Me faltó uno, ¿verdad? Son 8. Esos son genéricos. No puedes ser diácono ni anciano si no tienes estos. Así que estos los podemos hacer a un lado como algo que todos deben de tener. Veamos lo que solo son mencionados para los diáconos. A los diáconos solo se le pone honestos en el caso de hombres y mujeres, sin doblez en el caso de los hombres. Guardar misterio de la fe con una limpia conciencia está mencionado en el caso de los hombres, aunque no hay razón para excluir a las mujeres. En el caso de las mujeres, no calumniadoras y fieles en todo. Veamos lo que se le pide solamente a los obispos o ancianos. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pendenciero, amable, apacible, no avaro, no un neófito y de buen testimonio con los de afuera. Entonces, claramente se requiere más madurez para ser un anciano que para ser un diácono. ¿Me explico? En pocas palabras, los más maduros en una iglesia, en una congregación, son los ancianos. Los maduros son los diáconos. ¿Y los inmaduros qué son? ¿Qué son? ¿Nada? Sí, son neófitos, pero ¿qué les corresponde a ellos dentro de la iglesia entonces? Los más maduros pastorean la iglesia, obispos o ancianos. Los maduros son diáconos. ¿Y los inmaduros? ¿Qué hacen? ¿Nada? No, pues están esperando a que alguien los escoja. No. Fíjate. Para empezar, veamos un caso entre los ancianos. 1 Pedro 5, 1 al 2. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces tenemos el caso de Pedro, quien habla en esta carta, que él era apóstol, Jesús lo comendó como pastor y aparte era anciano. ¿Verdad? Tiene 2 ministerios y es anciano. Ay, para que se despierten. Es anciano y tiene 2 ministerios. ¿Ok? Los obispos tienen un ministerio o varios y dirigen la iglesia. Los diáconos tienen un ministerio o varios, pero no dirigen la iglesia. ¿Y los inmaduros? Vuelvo a preguntar. Así que vamos a Efesios 4, 11 al 16. Dijimos, la idea es analizar esto con el contexto de callar a los falsos maestros y preservar la sana doctrina. El nombrar a obispos o ancianos, que es lo mismo, y a diáconos, vimos que según Pablo esto hace que la sana doctrina permanezca, siempre y cuando sean nombrados con los requisitos bíblicos. ¿Cómo es que estos son el principal o uno de los principales, de las principales herramientas o recursos para permanecer en la sana doctrina? Leamos Efesios 4, 11 al 16. Nueva Versión Internacional dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que, si te fijas, aquí no están mencionados los ancianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de los dones o Dios o los talentos que Dios encomendó, las habilidades que le ha dado a las personas, que son, en este caso mencionan 5. Ok, pero ya vimos que un anciano tiene ministerio más dirige. Así que la figura de anciano no está mencionada como uno de los dones, porque como vimos el domingo, no se requiere el don de ser anciano, ¿verdad? Se requiere tener dones del Espíritu y madurez para poder ser anciano. Entonces, al mencionar los 5 ministerios que aquí mencionan, implícito está que los más maduros son ancianos. ¿Ok? Se edifica. Quisiera que viéramos esto, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si tienes ancianos y diáconos bíblicamente establecidos, siendo maduros y bíblicos, en automático cualquier persona que quiera infiltrar una doctrina incorrecta, ¿a qué horas va a tratar de infiltrarla? ¿Cuándo se le va a dar palabra para que enseñe eso? ¿Cuándo se le va a dar oportunidad de estar enseñando algo así en la iglesia que no es bíblico? Nunca. Y cuando se le ocurra decir, no, pues yo mira, a mí se me hace que Jesús realmente no era humano. Bueno, tienes un montón de diáconos y ancianos para silenciarlo. Así que no va a tener oportunidad de infiltrar las doctrinas erróneas. Y acuérdense que habíamos visto que hay personas que cometen errores honestamente. Tú puedes decir, bueno, pues es lo que yo he entendido, ¿verdad? Sí, pero el hecho de que nada más hayas entendido eso no le quita lo malo. Puede ser una herejía aunque sea lo único que hayas entendido. El asunto es que ninguno debe andar enseñando esas cosas, aunque sea lo único que entienda. Por eso hay personas que lo tienen que callar. No, eso no es bíblico, punto. No vuelvas a hablar de ese tema. Te instruimos lo correcto si tu error es honesto, ¿verdad? Cualquier persona que honestamente quiere edificar a la iglesia y se le dice que hay un error bíblico, ¿qué va a hacer? Va a preguntar la forma de corregirse. Explícame. Apolos fue corregido, ¿verdad? Simón el mago cuando dijo, oye, Pedro, ¿cuánto te doy para que me des ese mismo don? Que tu dinero perezca contigo. ¿Y qué hizo Simón? ¿Cómo le hago para que Dios me perdone? Hay una reacción inmediata por una corrección, que se le instruya correctamente. Ahí se ve quién es quién, ¿verdad? Si alguien pretende decir algo que no es bíblico, se le hace la corrección y, pues bueno, está bien, allá tú, y me caes gordo. No te entiendo cuál era tu intención. ¿Qué pretendías al enseñar eso? Si tu intención fuese genuina, buscarías la corrección, ¿cierto? Si no, no. Y si esa persona no busca la corrección, pues mira, ahí quedó filtrado. El asunto ya queda en evidencia. Este es un individuo que no es bíblico y no le interesa ser bíblico. Así que no se le da paso a la enseñanza ni a tratar de edificar al cuerpo de Cristo. Y se detiene y nos protegemos entre nosotros. ¿Qué pasa si los requisitos no son observados? Bueno, pues tienes esos líderes locos que hacen lo que se les pega su gana y que quieren andar poniendo reglas a diestra y siniestra con los cristianos, porque son gente inmadura, gente débil en la fe. Y la palabra que Pablo usa ahí en Corintios, creo, para los débiles, la palabra griega es enfermo. Es gente enferma, se oye feo, ¿verdad? Pero es gente con una fe enferma. No ha entendido cómo es la fe bíblica. Y no debería estar en una posición de autoridad, ni en una posición de edificar o tratar de edificar a los demás. ¿Qué pasa cuando esas personas supuestamente edifican a los demás? Pues les enseñan puro mugrero. Y los nuevos reciben puro mugrero. Y ahí va. Estos le van enseñando a los que siguen y a los que siguen y nunca van a salir de ese círculo vicioso. ¿Qué es lo primero que tiene que salir en una iglesia para que puedan ser bíblicos? El liderazgo corrupto. ¿Verdad? Son los primeros que tienen que saltar. Primeritos. Por eso vamos a ver más adelante que Pablo le dice a Timoteo que si un anciano peca, repréndenlo en público. A los diáconos no, a los ancianos sí. ¿Por qué?
Bueno, si el anciano es tenido como el más maduro en la iglesia y hace algo malo, toda la iglesia debería enterarse de esa corrección o en privado. Si lo corriges en privado, pero muchos vieron o todos vieron lo que el anciano hizo incorrecto, pero lo corriges nada más él en privado, estás corrigiéndolo a él, pero no el ejemplo malo que dio. ¿Me explico? Y corremos el riesgo de que se empiece a replicar ese comportamiento indebido. Así que cuando tienes a un anciano haciendo algo que es malo o incorrecto en la congregación, es reprendido públicamente, no para avergonzarlo. Como quiera le va a dar vergüenza. Es para que no se replique el error. ¿Me explico? Por el bien de todos, que quede bien claro que eso estuvo mal y que no se te ocurra hacerlo. Entonces imagínate que tú quieres, como muchos nos pasó, entiendes doctrina, comprendes la escritura como nunca la habías comprendido, quieres ir a decirlo en tu iglesia y a los líderes no les importa, ¿qué vas a poder hacer al respecto? ¿Cómo le vas a hacer para corregir la doctrina en toda esa iglesia? No se puede. Los primeros que tienen que ser filtrados son los que dirigen y luego los diáconos. Y si no corriges a esos, no hay forma de que una iglesia pueda volver a la verdad bíblica. Por eso cuando tú confrontas al liderazgo de forma amena y de buen gusto, ¿verdad? Cuando los confrontas con la doctrina y te das cuenta que a ellos no les interesa, no tienes nada que hacer en ese lugar. Nunca vas a cambiar las cosas que están ahí, solamente Dios tiene el poder para cambiarlos. Así que por eso la Escritura es clara, que cuando tú detectas que los que se dicen cristianos no lo son, apártate de ellos. Pero si estamos en un lugar donde hay liderazgo bíblico, fácilmente puedes aplicar Mateo 18. Le dices esto en persona, llevas testigos, lo dices a la iglesia, entiendes el liderazgo, y si no va para afuera. Porque hay gente que está buscando eliminar todas las doctrinas erróneas para mantenernos caminando como debe de ser. ¿Me explico? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque muchos cristianos, lamentablemente, y yo así era hace muchos años, están esperando que el pastor vaya por ti para que te ponga a hacer algo, ¿verdad? Para empezar, tienen un solo pastor y ya estás bien mal. Número 2, estás esperando que vayan por ti y dice, si una se va, deja las 99, viene por mí. Y todos se quieren identificar con esa oveja, ¿verdad? Y todos quieren ser esa una para que deje los 99. Y como el pastor nunca dejó a los 99, por ir por ti, dice, no, pues yo no hago nada. Aquí he estado y nunca han venido por mí. Bíblicamente, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Es correcta esa postura o incorrecta? Bíblicamente hablando, a la gente le encanta que vayan por ellos, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿puede un cristiano genuino decir, aquí estoy, nadie viene por mí, por eso no hago nada? Claro que no. Es lo más absurdo que podrías escuchar de un cristiano que dice que es genuino. Por eso, si los ancianos dirigen, los diáconos sirven, los que no tienen la madurez necesaria, ¿qué hacen? Son preparados para servir. ¿Me explico? No hay nadie sin que hacer en la iglesia. Unos dirigen y sirven, otros sirven y otros se preparan para servir, pero no hay ningún inútil. Quien esté en la iglesia y no dirige, no sirve, ni se prepara, ¿cómo le podemos llamar? Bíblicamente hablando, un siervo inútil. Un siervo inútil. Y diga, no, pues aquí estoy, el pastor no ha venido por mí, como la Biblia dice que tiene que dejar los 99. ¿Sabes qué? Yo como pastor no iría por esa oveja porque lo más probable es que sea una cabra loca. ¿Verdad? Porque las ovejas oyen la voz de Jesús y lo siguen. No están ahí esperando, no, pues a ver cuándo vienen. Ni he ido y ni les preocupa. Dices, no, olvídate de ese asunto. Tienes que ponerte a trabajar. Vamos a recordar qué le pasa al siervo inútil. Mateo 25, 24 al 30. Mateo 25, 24 al 30, nueva versión internacional. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. En la Reina Valera 60 es un talento. Aquí lo traducen al dinero que era más o menos. Al que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que este es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso.
Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así que este siervo inútil era oveja, ¿sí o no? No. Fue echado con los de afuera y allá afuera están las cabras. Y le decimos cabra loca porque era una cabra que pensaba que era oveja. Y esa es exactamente la posición que toman. Aquí estoy, sí tengo dones, pero nadie viene por mí. Así no me demuestran que le intereso. Sí soy. Aunque a mí no me intereses en lo más mínimo, tú no lo haces por mí, ¿verdad? Se supone que lo haces por tu Señor, a quien amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si amas a Dios así, ¿cómo es que estás sin hacer nada? Es una incongruencia. Así que por eso digo que lo más probable es que aquel que no está haciendo nada, no dirige, no sirve y no se prepara, está engañado. Está engañado. No es una oveja. ¿Me explico? Entonces, entiéndese que cuando Pablo habla sobre el diaconado, no habla sobre una especie de cristiano especial, sino habla de un cristiano que en cualquier momento de nuestra vida tenemos que llegar a la madurez, que es un proceso, ¿verdad? Tarde o temprano tendremos que llegar a ser diáconos si maduramos. Si nunca maduramos, muy probablemente ni siquiera eres cristiano. Entonces, la idea no es cómo le hago para ser diácono, sino cuándo vas a ser diácono. ¿Me explico? No es algún día seré, es vas a ser. Lo importante es cuándo. Y ese cuándo tiene que ver con tu santidad, lo que te trae madurez. Y la santidad no es algo que Dios te va a regalar. Allí hay un proceso que yo hago y que Dios hace. No puedo ser negligente en ese aspecto. Entonces, cuando yo me esfuerzo en crecer en lo individual y voy a que me preparen, tarde o temprano voy a tener que ser diácono, porque me interesa servir, porque tengo dones y talentos y ya estoy preparado y tengo que rendirle cuentas a mi Señor. ¿Me explico? Pero no a mí, no al que está enfrente. Es algo entre Dios y tú. Entonces, el que es diácono va a estar agarrando cada vez más experiencia y más madurez con el trato de la gente. Y llegará el momento en que tendrá que funcionar como obispo. ¿Me explico? No tratando de escalar una pirámide, sino conociendo y profundizando cada vez más en el conocimiento de Dios. De manera que obtienes madurez. Y empiezas a servir. Dices, oye, ¿por qué Dios a mí no me usa? Bueno, pues analicemos los requisitos bíblicos, ¿verdad? ¿Será posible que tengas la madurez y tengas los dones y Dios no te tome en cuenta? Claro que no. Claro que no. Entonces, el que no sirve prácticamente es porque, según la palabra original aquí de inútil, déjenme se las leo. La palabra inútil es akreios, que se traduce como algo que carece de utilidad, por consecuencia es innecesario. Ahora, si Dios te ha llamado y eres su hijo, ¿eres innecesario? Claro que no. Eres parte del cuerpo de Cristo que, según cada miembro y su habilidad, es como los ligamentos de un cuerpo que hacen que todo trabaje. No hay ninguna parte en tu cuerpo que sobre. Todas son útiles. No puede haber un miembro de la iglesia que diga, no, pues yo no hago nada, yo no soy necesario. Vas a ser extirpado, vas para afuera, va ya con los inútiles. Pero, vamos a Lucas 17:10. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y aquí la palabra inútiles es exactamente la misma que cuando dice, a ese siervo inútil échenlo fuera. Y ambas son palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús dice que el siervo inútil lo echará fuera. Y que cuando hayas hecho todo, di, siervo inútil soy.
Entonces, ¿me van a echar afuera cuando haya hecho todo o no? Porque soy un inútil. Entonces hay dos tipos de inútiles, uno que echan fuera y otro que no. ¿O cómo le hacemos? Nuestros amigos ateos dicen que hay una contradicción, ¿verdad? El siervo inútil dice es el que no hizo nada, ¿verdad? Y aquí dice, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, di que eres un siervo inútil. No puede ser al mismo tiempo una persona que no hace nada un inútil y una persona que ha hecho todo un inútil. Así que dicen ahí hay contradicción, ¿verdad? Pero según la lógica, la ley de la no contradicción dice que A no puede ser no A en el mismo sentido y en la misma relación. Es decir, si yo te dijera, un hombre puede ser padre y puede ser hijo al mismo tiempo, ¿qué me dirías? Pues sí, ¿verdad? Ah, entonces yo puedo ser mi padre y mi hijo al mismo tiempo. No. Entonces, ¿puedo ser padre e hijo al mismo tiempo, sí o no? Sí y no, porque depende del sentido que me hables y de la relación de la que me hables. Yo no puedo ser padre e hijo en la misma relación conmigo mismo, pero sí puedo ser padre e hijo en distintas relaciones. La relación con mi hijo es que soy su padre y la relación con mi padre es que soy su hijo, ¿verdad? Así que no hay contradicción cuando entendemos el sentido o sabemos que habla de una relación distinta. Entonces, cuando Jesús dice, el siervo inútil será echado fuera porque no hizo nada, y luego dice que el que haya hecho todo tiene que decir que es un siervo inútil, hay dos opciones, ¿se está contradiciendo o no está hablando en el mismo sentido? ¿Verdad? Si consideramos el contexto del siervo inútil de la parábola que se ha echado afuera, es el que no hizo nada, es un inútil en la práctica. Este inútil de Lucas 17 ya hizo todo, así que no es el mismo sentido, ¿verdad? Este inútil de Lucas 17, el que ya hizo todo, no es inútil en la práctica, sino cuanto a valor. No, según la palabra original te está diciendo, no pienses que porque ya hiciste todo es porque eres bien necesario en las cosas de Dios, ¿verdad? Y aquel que no hizo nada no es necesario en las cosas de Dios. Nos está hablando de sentidos distintos. Una cosa es que yo hago todo, pero no tengo que sentirme el indispensable. Es lo que dice Jesús. Yo ya hice todo lo que Jesús me mandó. ¿Quién podría cumplir eso para empezar? ¿Quién ya hizo todo? Nadie. Pero imagínate, ya hice todo. Bueno, di, siervo inútil eres, porque solo hiciste lo que se te mandó. Tu valor, el que tú mismo te asignas, no tiene por qué ir superior a lo que eres. No eres necesario en el sentido de que, no, Hernán, sin ti no hubiera podido traer a todos ellos a mi reino, diría Jesús. Claro que no. Si no soy yo, usa alguien más. Por eso, cuando hayas hecho todo, di siervo inútil soy. Pero el siervo inútil en la práctica va a ser echado fuera con los incrédulos. Porque nunca fue un hijo de Dios. Nunca nació de nuevo. Entonces, por eso entre nosotros, que pretendemos ser bíblicos, no puede haber inútiles en la práctica, pero tiene que haber puro inútil en cuanto a su percepción de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ningún inútil en la práctica, porque eso te descalifica como oveja de Cristo. Pero si dejas de pensar en ti como un inútil porque haces muchas cosas, te vuelves a descalificar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nos protegeríamos de la falsa doctrina? Trabajando todos, buscando cada uno en lo individual madurar para que podamos ser útiles. Si tú te sientas esperando a que alguien vaya por ti para que te pongas a servir, estás mal. Pésimamente mal. No has entendido la Escritura. Oye, es que entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, me enseñaron esto y yo me confundí. Está bien, ven a la iglesia y te damos unas cachetadas santas, que agarres bien la Biblia y dices, ya me di cuenta. Eso es ser edificado. No la parte de las cachetadas, la parte de haber entendido. ¿Ok? Y luego ahora sí tu tarea es replica eso ante el error que viste. Pero no esperes que así va a ser tu vida. Siempre de que corro a que me digan, tienes que adquirir madurez para que luego digan, vayan contigo, oye, me confundieron. Y le des tus cachetadas ahora a ellos. Porque tú ya aprendiste y progresaste. Así que bíblicamente no tiene que haber ninguno sin que hacer entre nosotros. De lo contrario,
vamos a empezar a distorsionar la doctrina bíblica. No nada más tiene que ver con en qué creemos, sino en lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿somos una iglesia bíblica? Pues habría que considerar cada uno de los casos que estás haciendo y por qué. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo duraremos así? Ya me han dicho varias veces, ay Hernán, nomás no te vuelvas loco un día. Yo he conocido a muchos que empiezan muy bien y de repente, se van. Y pues yo también espero no volverme un loco el día, ¿verdad? Pero no es mi tarea nada más. Se supone que ustedes me apoyan. No nada más a que no me vuelva loco, sino que cuando me vuelva loco no me van a dejar seguir decir locuras aquí al frente. ¿Verdad? Tiene que haber madurez. Tiene que haber personas que avanzan, aunque no vayamos por ellos a su casa para hacerlos avanzar. Avanzan porque algo aquí adentro, que es el Espíritu Santo, te impulsa a hacer. Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Verdad? No dijo, ay, ¿qué va a pensar Pedro? ¿Qué van a decir los apóstoles? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Eso es algo entre Dios y tú. Entonces, ¿no conoces tus dones? Acércate a la iglesia y ponte a buscarlos. Ya los tienes en la iglesia, obtén madurez. Ya los tengo y soy maduro. Dime, ¿en qué me pongo a servir? Examíname y ponme a servir. ¿Verdad? Y así es como todos vamos a avanzar y nos vamos a cuidar unos a otros para permanecer en la doctrina bíblica. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Espero que puedas ver hacia adentro de ti mismo y determinar qué tanto estás preocupado u ocupado en alcanzar madurez, en encontrar tus dones. Si tú estás esperando que llegue el día en que alguien te diga, tú, Dios me dijo que tú vas a ser profeta a las naciones, vas a perder muchísimo tiempo. Muchísimo, porque quizás eso nunca pase. Tú tienes que encontrar qué es lo que Dios te regaló y una vez que lo encontraste, pedir que seas preparado para llevarlo a la práctica. Porque un día vas a dar cuentas. ¿Me explico? Y no hay ninguna excusa que valga ante Dios, el tribunal de Cristo, para decir o tratar de justificar que no buscaste avanzar y que no buscaste la madurez. Así que te paso el peso tal cual. Yo tengo que ocuparme mucho en mí mismo y tengo que ocuparme en ustedes limitadamente. Si tú no te ocupas de ti mismo y te atienes a mí, no vas a avanzar. ¿Me explico? Yo estoy para ayudar a todo aquel que quiere conocer más. Que mi experiencia le sirva si es posible. Pero si tú no tienes interés en conocer más, no hay nada que pueda hacer por ti. ¿Me explico? Entonces determina, ¿te interesa aprender más o no? ¿Te interesa madurar o no? Porque la madurez viene con los problemas. Así que por eso te lo digo, porque eso es lo que le vamos a pedir a Dios. Madurez. Y no quiero que haya alguien aquí que diga, no, pues yo no sabía que la madurez implica problemas. Te lo digo de entrada. Para madurar se requieren los problemas y los conflictos. Sin conflictos, sin problemas, no maduras. Entonces cuando le digamos, si quieres, decirle a Dios, Señor, hazme madurar, no te asustes cuando las cosas se pongan feas. Considéralo tu oración cumplida. ¿Quiere madurez? Ándele. Este momento ya estaba planeado por Él y te van a empezar a venir una serie de problemas y dificultades que no tenías para que empieces a madurar. Así que qué loco quiere trabajar para Dios sabiendo que tiene que sacrificar su comodidad. Solo aquellos que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Y ahí se filtra quién es quién. Así que oremos. Pidámosle a Dios que nos haga madurar para que cada uno según su madurez y los dones que nos ha dado se ponga a trabajar. ¿Cómo ven? Vamos a orar, Señor. A veces
Valoramos tanto nuestra comodidad, nuestra vida, la rutina que tenemos. A veces un simple problemita nos hace perder la paz por completo y destroza nuestra tranquilidad. Y a pesar de todo eso, hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos buscar madurez, que debemos buscar conocerte cada vez más, aunque perdamos la tranquilidad, aunque no podamos estar en paz, buscando soluciones a los problemas que enfrentamos. Pero sabemos que es peor ser considerado un ser innecesario por ti, vivir engañados pensando que somos tus hijos, cuando realmente nunca hicimos lo que correspondía como hijos. Vale más ser aceptado por ti, aunque no tengamos la tranquilidad que deseamos o la tranquilidad que quizás otros tienen, porque no se meten en problemas ni responsabilidades. Estamos conscientes de lo difícil que es enfrentarlo y las pocas ganas que muchas veces tenemos de perder nuestra comodidad, pero aún así es más fuerte nuestro deseo de pedirte que nos hagas crecer y nos hagas madurar. Que los requisitos que están aquí plasmados sean evidentes en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que no haya ninguno de nosotros nombrando personas o encargándole responsabilidad sin que tenga estos requisitos. Señor, ayúdanos para que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha. Que no importa que duela, no importa que suframos, no importa que perdamos lo que consideramos valioso, amistades o bienes materiales, lo que sea, consideramos que es más valioso ser útil en tu reino. Tu palabra dice que aquel que encuentra la perla de gran precio vende todo lo que tiene con tal de obtenerla. Y tú dijiste que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ti. Así que, Señor, cambia lo que tengas que cambiar de nuestras vidas. Quita lo que tengas que quitar, agrega lo que debas agregar para que podamos madurar y que podamos ver en nosotros mismos los requisitos que la Biblia demanda de aquellos que quieren servirte, para edificar, para protegernos unos a otros en cuanto a la sana doctrina bíblica y para parecernos cada vez más a ti, Señor, para que entre nosotros ninguno sea zarandeado por cualquier viento de doctrina o por artimañas, como dice tu palabra, de aquellos que con astucia quieren engañarnos. Concédenos permanecer en ti, concédenos caminar recto delante de ti, Señor, y cada vez que caigamos, concédenos perseverar, para que cada vez tengamos un testimonio mayor interno de que nos parecemos cada vez más a ti. Así que, Señor, estamos locos y lo reconocemos al pedirte que nos quites lo que tengas que quitarnos y que nos enfrentes a cualquier situación que tú consideres necesaria para que podamos avanzar en nuestra madurez y nuestro conocimiento de ti, Señor. De antemano, sabemos que esto es de acuerdo a tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque así lo hemos entendido, Señor. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿Preguntas relativas al tema? A la una. Allá atrás. ¿Me ayudan con el micro, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Los requisitos de los obispos que no se los están pidiendo a los diáconos, pues no quiere decir que los diáconos puedan andar libremente haciéndolos. No es una licencia para pecar, pero si te fijas que no es tan estricto el nivel de madurez para un diácono que para un anciano. Es decir, una persona que aún le falta en ciertas áreas de su vida control, como por ejemplo el ser hospitalario, no es requisito como para que no pueda ser diácono. Entonces vemos que los diáconos son personas que tienen sus dones identificados, que tienen cierto nivel de madurez, pero les falta todavía. Sin embargo, no es limitante para que se pongan a servir. ¿Me explico? Sí. En Hechos habla de cuando los 12 apóstoles estaban buscando a alguien para que atendiera las mesas. Uh-huh. Esos podrían ser diáconos, podrían ser los diáconos. Sí, la palabra diácono no se usa ahí, pero el sentido servir a las mesas tiene que ver con la definición de la palabra diácono, ¿verdad? Un servidor o un mesero. Y el requisito era que estuvieran llenos del Espíritu. Los requisitos que están aquí implica que tienes el Espíritu Santo. Entonces ahí está la conexión. Sí, creo que también dice que también deberían tener conocimiento, ¿verdad? Sí, sabiduría. Sabiduría, sí. Tiene que ver con la sabiduría divina, ¿verdad? No con la sabiduría mundana.
Ok. Sí, nada más, gracias. ¿Alguien más? ¿No?